La República de Guatemala tiene actualmente 22 departamentos, pero no siempre fue así. Por el año 1825 se contaba solamente con 7 departamentos, siendo ellos Verapaz, Chiquimula, Guatemala y Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango, Suchitepeques y Sololá, Quetzaltenango y Soconusco y Totonicapán. Quetzaltenango fue fundada en 1524, el 15 de mayo, por los españoles. La ciudad de Guatemala se fundó 2 meses después. Desde que la historia comenzó a contarse en el antiguo valle de Xelajuj-Noj, hacia donde se estableció inmediatamente después de que se colocaron las primeras piedras de la nueva colonia, principió a enseñorearse como la capital de un territorio que era el más productivo de la zona, por la exuberancia de la costa Cuca y parte del litoral pacífico, fértil y lleno de verdor y riqueza agrícola. El destino traería profundas hazañas a esta ciudad maravillosa, que además prometía convertirse en un emporio comercial por los españoles conquistadores que vinieron a ser reforzados por los criollos, de cuyo paso por el sector vendrían los mestizos o ladinos. Ese fue el panorama de la ciudad durante más de 300 años, en los cuales hubo acontecimientos trascendentales, incluyendo la independencia de Centroamérica en 1821, que despertó cantos de patriotismo en los corazones de los quetzaltecos y totonicapenses, cansados del yugo español y del manejo del tributo, injusto, porque jamás se obtuvo algo a cambio, y el trabajo de ladinos e indígenas fue a parar hacia el reinado de España o a bolsillos de criollos malversadores que traían la consigna de vivir en este reino de belleza incomparable, hacerse ricos y repartirse las tierras. En ese momento Centroamérica estaba atravesando por un periodo muy turbulento. Tenemos que recordar que hacía más o menos unos 12 años que se había realizado la independencia y cada país de Centroamérica buscaba su propio equilibrio. Lo que hicieron fue gestionar y consiguieron de la corona española, porque todavía éramos del reino de Guatemala, la aprobación para constituir un ayuntamiento de españoles de Quetzaltenango, ya con un fuero especial. Eso era ya para tener más poder político contra aquellos de la capital. Sin embargo, no fue suficiente, ¿verdad? Porque aquellos eran muy poderosos, el Consulado de Comercio, y Quetzaltenango siguió promoviendo qué hacer, cómo tener más autonomía para poder comerciar bien. Procuran que sea elevado a nivel de ciudad, porque era un pueblo en 1810, pero él rechazaba la solicitud. Lo intentan nuevamente en 1820, y para 1821 sabemos que inmediatamente después de la independencia del 15 de septiembre, a los 2 meses, porque fue en noviembre, Quetzaltenango se hace parte del Imperio Mexicano de Iturbide, buscando que México apoyara a la región de los Altos, que era la que estaba siendo afectada económicamente, contra la capital, ¿verdad? Eso, pues, el imperio cayó, ¿verdad? Al poco tiempo, duró 1 año y pico, porque Iturbide igualmente se volvió un dictador y lo votaron. Entonces, y Guatemala también se había hecho parte del imperio, pero hasta enero del año siguiente. Primero fue Quetzaltenango buscando autonomía. Quetzaltenango siguió gestionando su autonomía. Quetzaltenango fue la capital del 6º estado o estado de los Altos, dentro de la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América, conformado el 2 de febrero de 1838 por los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Soconusco, México, si libremente se pronunciare como reza el acuerdo. El 5 de junio de 1838, el Congreso Federal emitió el decreto por medio del cual el Estado de los Altos se constituía legalmente en un cuerpo político. La creación del Estado de los Altos se confunde a veces creyendo que se tenía la idea de crear una república.
Mas, sin embargo, lo que se pensó en esa época fue crear un nuevo estado para balancear lo que era la República Federal Centroamericana. En todo el período comprendido antes y durante la independencia, anexión a México, desanexión al mismo y el federalismo, se vivió una cruenta vida en Guatemala, pero después, la provincia, que así se le denominaba, fue fustigada por el gobierno central. Empiezan las ambiciones, empiezan distintas turbulencias de orden social, económico, y entonces aquella unidad empieza a resquebrajar. La desesperación tiene un desenlace heroico aprovechando la crisis política que sucedía en el estado de Guatemala y el resto de Centroamérica. Entonces, dice la historia, se reunió el pueblo de Quetzaltenango con el deseo de promover su propia felicidad y la de los pueblos de los Altos, segregarse del estado de Guatemala y formar dentro de la Federación Centroamericana un sexto estado. El presidente de la Federación Centroamericana era don Francisco Morazán, un gran liberal, un gran hombre que había luchado porque Centroamérica se mantuviera unida. Y en un momento dado, haciendo ellos las gestiones del caso, logran que don Francisco Morazán, como presidente de la Federación Centroamericana, sancione un decreto por medio del cual se crea el sexto estado de la Unión Centroamericana, o sea, el sexto estado de los Altos. Está muy bien determinado hasta dónde llegaba el territorio de Guatemala y dónde principiaba el territorio de los Altos. El 2 de febrero de 1838 fue suscrita en Quetzaltenango la heroica Acta de Constitución del Sexto Estado. De aquella acta sobresalen frases como que la naturaleza llama a los pueblos de los Altos a formar un sexto estado, que decidieron haber sido un nuevo estado desde que la Asamblea Nacional Constituyente hizo la división territorial de la República, pero la insidia, falacia y malignidad del partido servil hizo que este asunto se entorpeciese. Que abriendo la puerta la Constitución para que los pueblos que reúnan las circunstancias y los requisitos necesarios para formar estados lo puedan pedir por medio de una proposición firmada por la mayoría de sus representantes. A raíz de esa sesión y acta del 2 de febrero de 1838, se estableció un triunvirato compuesto por los ciudadanos Marcelo Molina, José María Gálvez y José Antonio Aguilar, y nombrado don Manuel José Fuentes como secretario general. El estado de los Altos, contrario al centralismo que aún vive Guatemala, instaló la Asamblea Constituyente en Totonicapán, dándole el honor de abrigar en su seno a los representantes del Estado. Inmediatamente después de elaborada una ley y de garantía y bases constitucionales, se llevó a cabo la elección de presidente, recayendo en el ciudadano Marcelo Molina, quien tomó posesión el 28 de diciembre de 1838 en la ciudad prócer de Totonicapán ante la Asamblea de Diputados. Apenas llevado a cabo este acto, la Asamblea y el gobierno decretaron trasladar los supremos poderes del Estado a la ciudad de Quetzaltenango. Los departamentos a que hace referencia el acuerdo de creación del nuevo Estado formaban parte de la mitad de la actual República de Guatemala. Inclusive pasaba por el sur hacia el lado de México en la provincia de Soconusco. El nuevo territorio había recibido el reconocimiento federal y Morazán, como presidente de la República Federal de Centroamérica, fue enterado de todo. El 5 de junio de 1838, el Congreso Federal, con sede en San Salvador, emitió el decreto por el que el Estado de los Altos se constituía legalmente en un cuerpo político. En ese momento aparece Rafael Carrera, pero al principio es un subversivo. Es un hombre que está tratando de apoderarse del poder en Guatemala y está él en una guerra de guerrillas
está tratando de llegar. Pero poco a poco va obteniendo victorias a través de su inteligencia, de su capacidad logística, y va apoderándose de pueblos del oriente de Guatemala y va apoderándose de rifles, de dinero. Tenía incontenibles deseos de iniciar una trayectoria que lo llevara hacia la presidencia de Guatemala, porque le era imposible pensar siquiera en la República Federal de Centroamérica. Y después de una invasión armada, que culminó en Quetzaltenango el 2 de abril de 1840, el militar tomó a la corporación municipal en pleno y desde su alcalde, don Roberto Molina, hasta el último de los concejales, incluyendo el secretario, fueron fusilados en la esquina de la plaza central. Lo enfrentaron ahí frente a lo que hoy es el frontispicio del Banco del Occidente. El banco no existía ese edificio, eran unos portales los que rodeaban esa que era la plaza pública de Quetzaltenango, y ahí los fusilaron. Fue una cosa horrible, todo el pueblo se sintió ofendido, todo el pueblo se sintió molesto, y además de este fusilamiento le impusieron un impuesto al pueblo de Quetzaltenango. La hazaña en la que vino Carrera al estado de Los Altos, si hubiera acá Quetzaltenango, se remonta a los años en que había una guerrilla en el oriente de Guatemala por 1938, y el estado de Guatemala pidió ayuda al estado de Los Altos para ir a socavar esa rebelión que estaba Carrera contra Guatemala. Rafael Carrera se alzó en armas en el oriente de la República, y el presidente del momento pidió auxilio a Quetzaltenango, y fue a auxiliarle Agustín de Guzmán, el general Agustín de Guzmán, que luego sería nuestro vicepresidente del estado de Los Altos. Fue a auxiliar y logró vencer a Carrera allá en Oriente, y lo que hizo Guzmán fue perdonarle la vida a Carrera, porque cuando hay un enfrentamiento armado entre militares, lo que hacen es que fusilan al enemigo, al líder del enemigo. Pero Agustín de Guzmán no lo hizo, le perdonó la vida, y Carrera le pidió disculpas y que nunca más se iba a meter con Quetzaltenango, y que, en fin, y no fue así. Al contrario, Carrera traicionó esa oferta que le hizo Agustín y ese perdón de la vida que le hizo, y fue el que después entró a Quetzaltenango en 1840, ¿verdad? Causando, como sabemos, primero que tuviera que salir el gobierno de don Marcelo Molina y Mata, que era el presidente del estado de Los Altos, y luego que a los pocos meses que el consejo municipal que presidía don Roberto, hermano de Marcelo, fuera fusilado aquí en la plaza pública de una manera criminal, ¿verdad?, por parte de Carrera. ¿Qué se llevó, por ejemplo, a Agustín Guzmán encadenado? Llegó a Guatemala y lo mostró como una presea de triunfo. De esta manera él pensaba que estaba vengando la derrota que había sufrido contra Agustín Guzmán años anteriores. El 25 de enero de 1840, Rafael Carrera declaró reincorporado el joven estado al de Guatemala, tras de reducir a prisión a todos los miembros del gobierno. El 15 de agosto de 1848, luego de la renuncia de Rafael Carrera, se forma una vez más el estado de Los Altos. El 21 de octubre de 1848 son vencidos los peleadores altenses en la batalla de San Andrés. El 29 de enero de 1849 termina el estado de Los Altos, tan fugaz como el ardor de los hijos de este territorio que ofrendaron sus ideales, esfuerzos y su propia vida en aras de una patria grande que se vislumbraba poderosa frente a los retos de una humanidad que algún día iba a requerir de países y territorios grandes y poderosos. ¿Qué sería de Quetzaltenango y todo el sector suroccidental que un buen día formaron el sexto estado de la Federación Centroamericana? ¿Sería una capital pujante y hermosa como las ciudades modernas de América? ¿Podría realizarse la lucha por conformar otra vez un sexto estado que promoviera la unidad de Centroamérica? La creación del estado de Los Altos vino a establecer un equilibrio en el centroamericano
ya que recordemos que en esa época Guatemala era como que dice la planadora. Y de esa manera no había un equilibrio en cuanto a la toma de decisiones en lo político, social, cultural y educativo. Y eso fue lo que creó el Estado de los Altos. Además, recordemos que a través de la historia se recuerdan únicamente a dos estados que se han creado legalmente, que es el Estado de los Altos y el Estado de Israel. Una causa que consideró sobresaliente el historiador Roberto Calderón Gordillo fue la de querer darle una organización administrativa y jurídica más efectiva a esta zona para evitar la participación en la continua guerra civil que padeció Centroamérica. Organizan el Estado con cosas muy importantes. Pensaron en que tenían que haber escuelas, que tenían que haber educación para el pueblo, desde las escuelas primarias, escuelas elementales, escuelas superiores y universidad. Debe quedar muy claro que los pueblos de los Altos, que un día quisieron conformar un Estado, no fueron traidores a la República de Guatemala, habida cuenta que por aquellos años se contaba con una nación grande, desde la frontera con México hasta la mitad de Panamá. Era un Estado más, pero Rafael Carrera, en su afán de sobresalir como un guerrero, se precipitó decretando la República de Guatemala, la cual se separó del resto de Centroamérica, obligando a los demás estados a hacer lo mismo, segmentando un territorio que tenía un futuro halagüeño. Entonces, ¿quién fue el traidor? ¿Los valientes patriotas que formaron el Estado de los Altos, que hubiera apuntalado a toda Centroamérica? ¿O Rafael Carrera, que dividió para siempre el Istmo Centroamericano? Y el Estado de los Altos no se hubiera disuelto, de todas maneras hubiera habido que entenderse con las autoridades mexicanas que ya resguardaban su territorio y hubiera tenido el Estado que determinar eso, que fue lo que hizo después el gobierno de Justo Rufino Barrios. De haberse creado el Estado de los Altos y haber subsistido hasta la fecha, se piensa que sería más o menos como el Estado de la República de Costa Rica, con un gobierno democrático. Tenemos en cuenta de que el Estado de los Altos contaba entre sus personalidades gente que optaba y ya pensaba en las universidades, escuelas, y además se pensaba ya en la creación del puerto Chambérico y a la vez aprovechar también el puerto de Ocoa. De igual manera, recordemos que en la parte del occidente de Guatemala está la parte más productiva, y eso también es una mina fundamental para la economía de toda la región, que hubiera aportado el elemento necesario para la superación económica, social y cultural de la región del Estado de los Altos. Creo yo que con lo que es Quetzaltenango, el sexto estado, con libertad de desarrollo, hubiera llegado muy lejos. ¿Quién pensaría que este conflicto sería uno más en la historia guatemalteca? Justo Rufino Barrios, el levantamiento de Quetzaltenango en 1897, la propia Revolución de Octubre de 1944, la invasión a Guatemala por mercenarios 10 años después, la guerra de 36 años con saldos dramáticos de muerte y opresión, cada una con diferentes ideales y ninguna con un cambio social transformador. Serán necesarias más guerras para formar una nación de tolerancia en donde todos podamos convivir en paz